Muy buen día tengan todos amigos, hermanos en Cristo que están siempre pendientes de la programación de CTV Internacional, donde sea que nos esté viendo cualquier situación de la vida que esté pasando. Deseo que pues Dios le esté llevando de la mejor manera y pues que en este 2022, que en este año nuevo, sea Dios guiando nuestras vidas para afrontar todos los retos que se nos avecinan, todos los retos que desde ya estamos enfrentando, algunos que trajimos del año pasado con nosotros, cargas, hay otros que se nos unen, pero también así hay muchas bendiciones, hay mucho gozo, hay muchos deseos, planes de Dios para nuestras vidas, así que ¿qué vamos a decidir? ¿Cómo vamos a enfrentar este año 2022? Yo podría decir, comencemos con las prioridades cristianas, comencemos acercándonos a Dios y eso nos va a llevar a una vida en victoria, ¿no? Obviamente los problemas no van a faltar, pero también con la mano de Dios y poniéndolo a Él en primer lugar, lo demás es pasajero. Así que sin más preámbulo, vamos a continuar con la serie, con el estudio, con las reflexiones del libro Una vida con propósito. Así que nuevamente gracias por estar siempre sintonizando, viendo este programa. Si usted solo lo escucha, pues excelente, si lo ve también. Este programa específicamente o esta serie es para escuchar, son audios que estamos reproduciendo y comentando, así que gracias por dejarnos entrar a sus hogares en cualquier lugar de Honduras o del mundo donde nos vea. Entonces, nos quedamos el año pasado fue la última reflexión o el último día de estudio, y esto no hay que tomarlo con prisa. Este libro tiene 40 capítulos, 40 semanas, dije yo, me va a tomar un poco más de 40 semanas, pero no hay prisa, ¿no? Obviamente, entre más tiempo le dediquemos a estudiar un libro, entre más indaguemos, mucho mejor. Entonces, repasando el capítulo 8, decía, una pregunta para considerar: ¿qué actividad cotidiana podría empezar a hacer como si la estuviera haciendo directamente para Jesús? ¿Qué actividad cotidiana podría empezar a hacer como si la estuviera haciendo directamente para Jesús? Y actividad cotidiana, ya lo mencioné en algunos programas anteriores, y creo que Dios me vuelve a recordar y dice: ¿cómo te comportas con tu prójimo más cercano? Obviamente las personas con quien más te relacionas. ¿Cómo es tu actitud con ellos? Ahí es donde Dios se puede reflejar, con tu actitud, ¿no? Con tu esposa, esposo, si estás casado, casada, tus hijos, con tus padres, con tus compañeros de trabajo y pasamos mucho tiempo durante el día. Entonces, ¿cómo te comportas ahí? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo es tu ejemplo? Eso creo que es lo que directamente tenemos que ponernos a pensar. ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Para mí? ¿Para agradar a Dios? ¿Qué actividad yo puedo empezar a hacer como si lo estuviera haciendo para Jesús, para Dios? Y como vamos a escuchar en el audio el día de hoy también, todo lo que hagamos todo lo que hagamos mundanamente, por así decirlo, secularmente, todo se puede utilizar para agradar a Dios. Eso me gustó, y ya se lo estoy adelantando, excepto una cosa: pecar. Eso sí no se puede hacer para agradar a Dios. Así que yo pensaba y decía, bueno, en mi vida cotidiana, con quien yo me rodeo y lo que hago, sea lo que esté haciendo, ahí puedo mostrar, hablar de Jesús, ahí puedo hablar de Dios, ahí puedo dar con excelencia, y no necesariamente hablando, sino con mis acciones, ¿no? Como dijo un predicador, ve a predicar y si es necesario, habla. Así que nuestras acciones tienen mucho poder, y eso creo que es la reflexión del día 8. Entonces, les voy a dejar con el capítulo 9 del libro Una vida con propósito. Es un poquito largo, alrededor de 18 minutos, pero vale la pena cada oración, cada palabra. Así que
Se la dejo. No necesariamente se tiene que ver, solo tiene que escuchar ahí donde sea lo que esté haciendo, preste la atención a algunas cosas, y si tiene donde anotar, también tome notas. Yo le voy a hacer algunos comentarios de algunas anotaciones que tengo por ahí, y volvemos en unos minutos para continuar con la reflexión del día de hoy. Una vida con propósito, y el capítulo 9 se tiene que ver algo en qué es lo que hace que Dios sonría, o qué es lo que hace a Dios sonreír. Así que ese es el tema de hoy. Así que, ¿cómo hacemos que Dios sonría? ¿Qué es lo que hace sonreír a Dios? Averigüémoslo. Día 9. ¿Qué hace sonreír a Dios? Que el Señor te sonría. Números capítulo 6, versículo 25. Sonríe sobre mí como tu siervo. Enséñame tu camino para vivir. Salmos 119, versículo 135. Hacer sonreír a Dios debe ser la meta de nuestra vida. Ya que agradar a Dios es el principal propósito de nuestra vida, la tarea más importante que tenemos es descubrir cómo hacerlo con exactitud. La Biblia indica que descubramos lo que agrada al Señor para hacerlo. Es una dicha que la Biblia nos presente un ejemplo claro de una vida que agradó a Dios. El hombre se llamaba Noé. En su época, el mundo en su totalidad se hallaba en bancarrota moral. Todos vivían procurando su propio placer en lugar de complacer a Dios. Dios no encontró a nadie en la tierra interesado en agradarlo. Estaba afligido y hasta le pesó haber hecho al ser humano. Estaba tan disgustado con la raza humana que consideró borrarla de la tierra. Sin embargo, hubo un hombre que lo hizo sonreír. La Biblia dice que Noé era del agrado del Señor. Dios dijo: «Este individuo me agrada, me hace sonreír. Voy a comenzar de nuevo con su familia». Tú y yo hoy estamos vivos porque Noé contó con el favor de Dios. Del estudio de su vida aprendemos los 5 actos de adoración que hacen sonreír a Dios. Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. Noé amó a Dios más que a nada en el mundo, incluso cuando nadie más lo amaba. La Escritura afirma que durante toda su vida, Noé cumplió fielmente la voluntad de Dios y disfrutó una estrecha relación con Dios. Lo que Dios más desea es tener una relación de amor contigo. La verdad más asombrosa del universo es que nuestro Creador quiere estar en comunión con nosotros. Dios nos creó para amarnos y anhela que nosotros también lo amemos. Él dice: «Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos». ¿Sientes palpitar la pasión de Dios en este versículo? Él te ama de todo corazón y desea en reciprocidad que tú también lo ames. Como el anhelo de Dios es que lo conozcamos y pasemos tiempo con Él, aprender a amarlo y ser amado por Él debería ser el mayor objetivo de nuestra vida. No hay ninguna otra cosa que tenga tanta importancia. Jesús lo llamó el mandamiento más importante. Dijo: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente». Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Dios sonríe cuando confiamos en Él completamente. Lo segundo que hizo Noé, que agradó a Dios, fue confiar en Él, incluso cuando parecía sin sentido. La Biblia dice que por la fe Noé construyó un barco en plena tierra. Fue advertido sobre cosas que aún no se veían y actuó basado en ello. Como resultado, Noé llegó a tener una amistad íntima con Dios. Imaginémonos la escena. Un día Dios se acerca a Noé y le dice: «Los seres humanos me han decepcionado. En todo el mundo no hay nadie que piense en mí salvo tú. Noé, cuando te miro me haces reír. Estoy satisfecho con tu vida. Voy a inundar el mundo y comenzar de nuevo con tu familia. Quiero que construyas un barco gigante para que tú y los animales se salven.
Había 3 problemas que podrían haber hecho dudar a Noé. En primer lugar, él no conocía la lluvia porque, antes del diluvio, Dios irrigaba la tierra del suelo hacia arriba. La gente nunca había visto un arco iris. En segundo lugar, Noé vivía a mucha distancia del océano más cercano. Aunque pudiera aprender a construir un barco, ¿cómo haría para trasladarlo al mar? En tercer lugar, reunir a los animales y cuidar de ellos era un problema. Pero Noé no se quejó ni se excusó. Tenía plena confianza en Dios, a quien hacía sonreír. Confiar plenamente en Dios significa tener fe en que Él sabe que es mejor para tu vida. Esperas que cumpla sus promesas, te ayude con los problemas y haga hasta lo imposible cuando fuera necesario. La Biblia dice: Dios se complace en los que le honran y en los que confían en su constante amor. A Noé le llevó 120 años construir el arca. Supongo que hubo días en que se sintió descorazonado. Después de años y años sin ninguna señal de lluvia, lo tildaban con crueldad como el loco que piensa que Dios le habla. Me imagino que los hijos de Noé deben haber sentido vergüenza del enorme barco que su padre estaba construyendo en el jardín de la casa. Sin embargo, no dejó de confiar en Dios. ¿En qué aspectos de tu vida necesitas confiar más en Dios? La confianza es un acto de adoración. Así como los padres se alegran cuando sus hijos confían en su amor y sabiduría, nuestra fe contenta a Dios. La Biblia afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios sonríe cuando lo obedecemos de todo corazón. Salvar a la fauna de un diluvio mundial requería poner atención a la logística y los detalles. Había que hacer todo exactamente de acuerdo con las instrucciones de Dios. Él no dijo: «Constrúyete cualquier bote que quieras, Noé». No, Él le dio instrucciones detalladas acerca del tamaño, la forma y los materiales que debía usar, así como con respecto al número de animales que debía traer a bordo. La Biblia nos relata la respuesta de Noé. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Otra versión dice que hizo exactamente como Dios le mandó. Observa que Noé obedeció absolutamente todo. No desobedeció ninguna instrucción, y con toda exactitud, en tiempo y forma de acuerdo con lo que Dios le mandó. Eso es hacer algo de todo corazón. ¿Cómo no iba a sonreír Dios viendo a Noé? Si Dios te pidiera que construyeras un barco enorme, ¿tendrías preguntas, objeciones y reparos? Noé no las tuvo. Obedeció a Dios de todo corazón, lo que implica hacer cualquier cosa que Dios nos pida sin reservas ni titubeos. Nada de andar con dilaciones y decir: «Voy a orar por eso». Debemos hacerlo sin demora. Cualquier padre sabe que la obediencia con retraso es en realidad desobediencia. Dios no nos debe ninguna aclaración ni explicación de motivos cuando nos pide que hagamos algo. Para entender, podemos esperar, pero para obedecer, no. La obediencia instantánea nos enseñará más acerca de Dios que una vida de estudios bíblicos. En realidad, nunca entenderás algunos mandamientos si no los obedeces primero. Obedecer abre la puerta al entendimiento. A veces intentamos ofrecerle a Dios una obediencia parcial. Queremos elegir y seleccionar qué mandamientos obedecer. Hacemos una lista de los mandamientos que nos gustan y los obedecemos, pero no tomamos en cuenta los que nos parecen irrazonables, difíciles, costosos o mal vistos. Asistiré a la iglesia, pero no diezmaré. Leeré la Biblia, pero no perdonaré a los que me lastimen. La obediencia a medias es desobediencia. Cuando obedecemos de todo corazón, lo hacemos con gozo, con entusiasmo. La Biblia nos exhorta: obedécelo alegremente. La actitud del salmista fue decir: «Dime solamente qué debo hacer y lo haré, Señor. Mientras viva, obedeceré de todo corazón». Santiago les habló a los cristianos diciéndoles que agradamos a Dios por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. La palabra de Dios nos dice claramente que no podemos ganarnos la salvación. La salvación es por gracia.
no por ningún esfuerzo de nuestra parte. Pero como hijos de Dios podemos agradar a nuestro Padre Celestial mediante la obediencia. Cualquier acto de obediencia es también un acto de adoración. ¿Por qué a Dios le agrada tanto la obediencia? Porque es la demostración de que realmente lo amamos. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Dios sonríe cuando lo alabamos y le manifestamos una gratitud continua. Pocas cosas nos hacen sentir tan bien como recibir la alabanza y el aprecio de alguien. A Dios también le encanta. Él sonríe cuando le expresamos nuestra adoración y gratitud. La vida de Noé complació a Dios porque vivió con un corazón lleno de alabanzas y de acción de gracias. Lo primero que hizo Noé después de sobrevivir al diluvio fue expresarle su agradecimiento a Dios. Le ofreció un sacrificio. La Biblia afirma, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció holocaustos. Gracias al sacrificio de Jesús, hoy no ofrecemos sacrificios de animales como lo hizo Noé. En cambio, se nos manda ofrecer a Dios sacrificio de alabanza y sacrificio de gratitud. Alabamos a Dios por lo que Él es y le agradecemos por lo que ha hecho. David dijo, con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Esa ofrenda agradará más al Señor. Algo asombroso sucede cuando le ofrecemos a Dios nuestra alabanza y gratitud. Cuando lo alegramos, nuestro propio corazón se llena de gozo. A mi madre le gustaba cocinar para mí, incluso después de haberme casado con Kay. Cuando íbamos de visita a casa de mis padres, me preparaba una mesa con increíbles platos caseros. Una de las cosas que más le gustaba en la vida era vernos comer y disfrutar de lo que nos preparaba. Cuanto más disfrutábamos la comida, más contenta se sentía. Pero nosotros también disfrutábamos al hacerla sentir bien. El resultado era recíproco. Mientras comía sus platos, me deshacía en alabanzas y elogios a mi madre. No solo quería disfrutar la comida, sino agradarla también. Todo el mundo se sentía feliz. La adoración también opera recíprocamente. Puesto que disfrutamos lo que Dios ha hecho por nosotros, le expresamos nuestro gozo y Él también se regocija, lo que a su vez aumenta nuestra alegría. El libro de los Salmos dice que los justos se alegran y se regocijan ante su presencia. Están felices y gritan de júbilo. Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. Después del diluvio, Dios le dio a Noé estas simples instrucciones. Tengan muchos hijos y llenen la tierra. Pueden comer todos los animales y verduras que quieran. Yo se los doy. Dios dijo, continúen con sus vidas. Y a nosotros nos dice, ya es hora de que sigan con su vida. Hagan las cosas para las que concebí a los seres humanos. Tengan relaciones sexuales con su pareja. Tengan bebés. Críen una familia. Siembren una cosecha y coman. Compórtense como humanos. Para eso los creé. Es posible que sientas que el único momento en que agradas a Dios es cuando desarrollas una actividad espiritual como leer la Biblia, asistir a la iglesia, orar o testificar. Puedes pensar que a Dios no le interesan otros aspectos de tu vida. En realidad, Dios disfruta observando cada detalle de tu vida, ya sea que te encuentres trabajando, jugando, descansando o comiendo. No pierde de vista ninguno de tus movimientos. La Biblia nos dice que el Señor dirige los pasos del hombre devoto, que Él se complace con todos los detalles de su vida. Cualquier actividad humana, excepto pecar, puede realizarse para agradar a Dios, si la hacemos con una actitud de alabanza. Podemos lavar los platos, reparar motores, vender productos, diseñar programas de computación, sembrar la tierra o criar una familia para la gloria de Dios. Como un padre orgulloso de sus hijos, Dios disfruta de manera especial viéndonos usar los talentos y habilidades que nos dio. Nos ha dado intencionalmente para su regocijo diferentes dones a cada uno. A algunas personas las ha creado para destacarse en lo atlético, a otras para ser más analíticas. Podemos tener capacidad para la mecánica, las matemáticas o la música, o para cualquiera de tantas otras habilidades.
Al llevar a cabo estas actividades, podemos hacer que se dibuje una sonrisa en el rostro de Dios. La Escritura declara que Él ha formado a cada persona y ahora observa todo lo que hacemos. No podemos glorificar ni agradar a Dios cuando escondemos nuestras aptitudes o intentamos ser distintos de lo que somos. Solo puedes agradar a Dios si eres tú mismo. Cada vez que rechazas una parte de tu persona, desprecias la sabiduría y soberanía de Dios al crearte. Dios dice que no tenemos derecho a discutir con nuestro Creador. ¿Discute la vasija con su hacedor? ¿Disputa la arcilla con quien le da forma? En la película Carros de Fuego, el corredor olímpico Eric Liddell dice: «Creo que Dios me creó con un propósito, pero también me hizo veloz, y cuando corro, siento el placer de Dios». Más adelante agrega: «Si dejara de correr, lo estaría despreciando». Las aptitudes no espirituales no existen. Solo existe el uso indebido de ellas. Comienza a usar las tuyas para complacer a Dios. A Él también lo complace verte disfrutar de su creación. Te dio los ojos para que disfrutaras la belleza, los oídos para los sonidos y la música, el olfato y las papilas gustativas para los aromas y los sabores, y los nervios internos para el tacto. Cada circunstancia que disfrutemos se convertirá en un acto de adoración si le damos gracias a Dios por ella. En realidad, la Biblia dice que Dios nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dios incluso disfruta mirándote dormir. Todavía recuerdo la profunda satisfacción que me producía ver a mis hijos mientras dormían cuando eran pequeños. A veces llegamos a tener un día cargado de problemas con sus desobediencias, pero cuando dormían se veían satisfechos, seguros y tranquilos, mientras yo pensaba cuánto los amaba. Mis hijos no tenían que hacer nada para que yo los disfrutara. Los amaba tanto que me alegraba con solo mirarlos respirar. Mientras sus pequeños pechos subían y bajaban, sonreía, y hasta alguna vez los ojos se me llenaron de lágrimas por el gozo que sentía. Mientras duermes, Dios te contempla con amor, porque tú fuiste idea suya. Nos ama a cada uno como si fuésemos la única persona en la tierra. Los padres no pretenden que sus hijos sean perfectos ni maduros para disfrutarlos. Los disfrutan durante todas las etapas del desarrollo. De la misma manera, Dios no espera que lleguemos a la madurez para comenzar a amarnos. Nos ama y disfruta en todas las etapas de nuestro desarrollo espiritual. Mientras crecías, tus maestros o padres pudieron haber sido desagradables. No supongas que Dios siente lo mismo por ti. Él sabe que eres incapaz de ser perfecto y sin pecado. La Biblia dice: «Bien sabe nuestro Dios cómo somos, bien sabe que somos polvo». Dios se fija en la actitud de tu corazón. ¿Cuál es tu deseo más íntimo? ¿Agradar a Dios? Pablo estaba empeñado en agradarle, ya fuera en su hogar, aquí o allá. Cuando vivimos a la luz de la eternidad, nuestro enfoque cambia. En lugar de plantearnos, ¿cuánto placer me proporciona la vida?, llegamos a pensar, ¿cuánto placer le proporciono a Dios con mi vida? Dios está buscando personas como Noé en el siglo XXI, personas dispuestas a vivir para agradarlo. Su palabra afirma: Dios desde el cielo mira a hombres y mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. ¿Agradar a Dios será la meta de tu vida? No hay nada que Dios no haga por quien se empeñe en alcanzar este objetivo. Día 9. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión: Dios sonríe cuando confío en Él. Versículo para recordar: el Señor se complace en los que lo adoran y confían en su amor. Salmo 147, versículo 11. Pregunta para considerar: puesto que Dios sabe qué es lo mejor para mí, ¿en qué áreas de mi vida es que más necesito confiar en Él? Muy buenas, muy buenos días, feliz viernes. Continuamos acá en el programa Primicia de Bendición.
Y wow, ¿verdad? Qué audio tan interesante, tan poderoso. En todo lo que ahí se puede, todo lo que ahí abarca, ¿no? Hay tanta sabiduría, hay tanta conocimiento, tantas verdades. Y yo tengo algunos comentarios, yo tengo algunas observaciones, tengo acá, y usted puede tener las suyas, pero me gusta mucho y la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que Dios sonría? ¿Qué es lo que hace sonreír a Dios? Y hay unos conceptos interesantes y comienza diciendo, ¿no? Como tenemos que averiguar qué es lo que a Dios le hace sonreír, porque si no lo averiguamos, ¿verdad? ¿Cómo estamos sabiendo que estamos siendo buenos hijos? Y eso lleva al primer punto, ¿no? Como nosotros como hijos, ¿no? Cuando éramos pequeños o ya grandes, nuestros padres nos daban una instrucción, a veces una orden, pero nos pedían hacer algo, ¿no? Ya sea algo que habíamos acordado hacer o algo que de verdad ellos necesitaban de nosotros. Entonces, pero a veces nosotros como hijos nos distraemos, ¿no? Que vaya alguien más o que no, pero es que ya voy, ¿verdad? La famosa frase, ya voy. Entonces, pero ese ya voy a veces son segundos, minutos, media hora, una hora. ¿Y qué pasó con lo que nuestros padres nos dijeron, verdad? Y a veces ya cuando nos mandan y nos recuerdan, hey, ¿qué te dije que hiciera hace una hora, hace 5 minutos? Y ahí ya voy. Entonces ahí vamos a regañadientes, ¿verdad? Ahora, nuestros padres, ¿cómo ven esa actitud? Entonces, ellos lo ven como una obediencia a medias, ¿verdad? Ahí hicimos lo que ellos dijeron, pero a medias, a regañadientes. Entonces, una obediencia a medias es desobediencia. Esto es lo que concluyen muchos pastores, líderes, y eso es desobedecer, porque no hicimos lo que nuestros padres nos dijeron que hiciéramos en su momento. Que lo hayamos hecho después no significa que hayamos obedecido. Realmente, inmediatamente desobedecimos. O sea, así. Entonces, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre Espiritual, es lo mismo, ¿no? Dios nos dice, ¿verdad? Yo te dije que hicieras esto tomando una decisión empresarial, familiar, cómo te comportaras, ¿verdad? Porque obviamente Él nos dio los mandamientos. Y ahí están las instrucciones de Dios. La Biblia es un plan de salvación, es un plan de vida, cómo comportarnos. Entonces Dios ahí tiene muchas instrucciones de qué debemos hacer, pero no lo hacemos. O nos dilatamos, o nos distraemos, o lo posponemos, ¿no? Entonces, que es otro tema, el de procrastinar. Entonces, realmente yo me doy cuenta y digo, desobedecemos a Dios todo el tiempo. A cada momento le estamos desobedeciendo. Porque aunque al final, a los meses, a los años, terminamos haciendo lo que Él nos encomendó, o lo que nos dijo que hiciéramos, pero realmente posponemos demasiado. No sé si en otras culturas pasa eso, ¿verdad? Pero los latinos, ¿cómo nos cuesta obedecer inmediatamente? Aunque sepamos que algo está bueno, aunque sepamos que algo que debemos hacerlo, ya sea que venga como una orden, como una instrucción, como un pedido, a veces bueno, esperemos un momento más, ¿verdad? Y eso viene de cualquier aspecto de nuestra vida, desde leer la Biblia, desde ir a la iglesia, desde un compromiso, lo posponemos. Ay, qué fácil es posponer algo, cambiarlo por otra fecha, ¿verdad? Entonces, pero ahí tiene que ver mucho con simplemente estamos desobedeciendo. Y eso tiene que ver mucho con nuestro compromiso, ¿no? con nuestro, y también hablando humanamente, el respeto, ¿no? Cómo está nuestra relación con esa persona, y en este caso con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Si obedecemos inmediatamente, ahí tiene que ver como verla, yo le respeto, yo le amo, pero nuestros padres sonreirán cuando obedecemos cuando nosotros querramos. No, ¿verdad? Dudo que... Bueno, yo soy padre de un niño de casi 2 años y yo siento, ¿verdad?, que a veces cuando le digo algo, él ya medio me entiende, pero cuando rechaza o hace como que no escucha lo que le digo, eso no me alegra, eso no me hace sonreír, porque yo sé que entendió, aunque no hable, pero yo sé que entiende. Entonces,
Y eso enoja, ¿verdad? Entonces digo, con la desobediencia, con la obediencia a medias, estamos haciendo enojar a Dios. Así. Entonces, la obediencia no puede esperar. A veces, ¿verdad? Intentamos ofrecerle a Dios una obediencia parcial, pero la obediencia a medias es desobediencia. Y luego tengo otro punto acá. Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. Entonces, hemos, pues, como les decía anteriormente, ¿verdad? En cada actividad que nosotros hagamos, ya sea que tengamos un don, un talento que Dios nos dio, cuando lo ponemos en práctica, estamos agradando a Dios. Entonces, ahora el problema está que nosotros a veces queremos hacer las cosas para nuestro agrado, ¿no? Para que yo me beneficie. Y ahí está el error, ¿no? Entonces, si Dios nos dio una habilidad y lo usamos para otro, para beneficio propio o para algo ilícito, entonces, ¿estamos haciendo sonreír a Dios ahí? No. ¿Queremos que Dios se enoje? No. Entonces, ¿para qué estamos utilizando nuestras habilidades, verdad? Yo creo que el tema de los dones y talentos es algo muy extenso, muy amplio. Ya lo tocamos anteriormente con un invitado en el tema de mayordomía. Entonces, pero yo siento que es así, ¿verdad? Como lo que yo estoy haciendo todos los días, ¿para agradar a quién es? ¿Para beneficiar a quién? Entonces, Dios nos dio tanto, ¿verdad? Dios quiere que explotemos en el buen sentido todos nuestros dones y talentos y que los pongamos en práctica para su reino, para beneficio de nuestra comunidad, de quienes nos rodean. Pero a veces nosotros ahí distraemos, posponemos, lo usamos para otras cosas que no son lo correcto. Entonces, hay obediencia parcial, hay obediencia que se convierte en desobediencia. Y volviendo también enfocándonos un poquito en lo que decía el audio, la historia, como por ejemplo lo de Noé. Entonces, Dios sonríe cuando confiamos en Él plenamente, ¿verdad? Es otro punto. Cuando confiamos en Él plenamente. Y pensando en Noé, yo digo, qué difícil era para Noé confiar en Dios cuando lo que Dios le pedía no tenía lógica, no tenía sentido. Y a veces así nos puede pasar a nosotros, pero ¿por qué no tenía lógica o sentido lo que Dios le pedía? Construir un arca o un barco grande para meter animales porque viene un diluvio. ¿Qué era un diluvio en este caso? Una gran tormenta, mucha lluvia. Iba a llover, caer agua del cielo, pero ese es el punto. Según los estudios y según la historia, hasta ese momento no había llovido, ¿verdad? Dios irrigaba la tierra desde abajo. Y eso es algo interesante que podemos indagar más. Entonces, ahí no tenía sentido, ¿verdad? ¿Cómo es que yo voy a construir algo, verdad? Decía Noé, imagino. Pero, ¿con qué uso? ¿Cómo lo va a usar Dios? ¿Cómo voy a llevar esto al mar? ¿O cómo lo voy a llevar a un lago? Para que, ¿verdad? No sé. Muchas cosas sin lógica, y Dios le empezó a dar instrucciones bien precisas, el tamaño, la distancia, las longitudes. Entonces, y dice que le tomó 120 años. Se imagina qué nivel de confianza y de obediencia tenía Noé para seguir instrucciones durante 120 años esperando que Dios cumpla su promesa, en este caso de destruir al mundo con un diluvio. Entonces, wow, ¿verdad? Como que obedecer a Dios plenamente, sin dudar, a este nivel de estos profetas. Y yo digo como, realmente, yo me pongo a pensar y yo digo que difícilmente obedecería inmediatamente. Quizá Dios después me mandaría recordatorios y diría, hey, que dije que hicieras, ¿verdad? Entonces, pienso yo, tal vez Noé en su mente tenía dudas, ¿no? Y decía, y eso tal vez alguna era desobediencia. Obviamente eso solo lo podemos asumir. Pero hay otros profetas, hay otros líderes, jueces, que dudaban de Dios, ¿no? Y hay muchas historias, como la historia de Jonás, por ejemplo. Y Dios se enojó con él, porque Dios lo envió a profetizar que Nínive iba a ser destruida. Y él dijo, no, mejor me voy por otro lado. Yo no lo voy a obedecer a Dios. Pero después, ¿verdad? Cayó en sí, después de estar en, ¿verdad? Conocemos la historia de los niños, ¿verdad? Lo que pasó, muchos dicen un pez, una ballena, un gran pez, no sé. El asunto es que Dios le recordó, ¿verdad?
no de forma tan agradable como, hey, ¿qué te dije que hicieras? Con Isaías también, cuando lo querían matar, se fue a encuevar, era una cueva, y allá lo fue a encontrar Dios. ¿Qué está haciendo acá? ¿Verdad? ¿Qué te dije que hicieras? ¿Por qué tienes miedo? Y creo que, ¿verdad? Eso a Dios le desagrada, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar agradar a Dios, hacerle sonreír. Y creo que una de las cosas más importantes es la obediencia, ¿verdad? No hay mucho que darle vuelta al asunto. Cuando no obedecemos a nuestros padres, cuando no le obedecemos a Dios, o cuando le obedecemos a medias, a Él no le agrada. Y no es bueno para nosotros, porque al final, ¿verdad? Estamos posponiendo bendiciones, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo en el momento? Y realmente ahí viene el asunto, ¿verdad? Nosotros, hasta que algo malo nos pasa, es cuando volvemos a Dios y venimos a Él. Le hacemos sonreír, pero ya, ¿verdad? Más adelante, cuando se supone que debemos vivir una vida agradando a Dios todos los días, pero lo hacemos a veces por ratos. Y pues yo me incluyo en este momento, ¿no? Cuando estaba escuchando este audio, lo escuché 3 veces y yo digo, wow, cada vez yo decía, es cierto, yo estoy de acuerdo en esto, pero qué difícil es practicarlo, ¿no? Y yo digo que si cada día empezamos a practicar estos pequeños consejos, pero muy profundos y muy sabios, ¿verdad? Dios nos va a llevar a una vida en victoria. Entonces, Dios nos ama. Hay mucho que se podría decir de este audio, hay tanto, ¿verdad? Pero por el tiempo yo podría decir, ¿verdad? Obedezcamos. Cuando obedecemos completamente y al 100%, sin dudar, eso le agrada a Dios. Cuando utilizamos nuestros talentos, nuestros dones para su beneficio, para su reino, a Dios le agrada. Cómo nos comportamos, las palabras que salen de nuestra boca, la actitud que tenemos en el día a día, eso le agrada a Dios, eso hace sonreír a Dios. Y esto es lo que yo rescaté, esto es lo que yo tomo para mí. Ustedes seguramente toman otras cosas, pero es bueno ir a la historia de Noé o a otros pasajes bíblicos donde los profetas o los siervos de Dios eran muy obedientes, ¿no? Íntegros, responsables, porque tenían una comunión con Él. Yo creo que ahí viene lo más importante, de que a veces dudamos y a veces no obedecemos porque nuestra comunión no está muy bien, nuestra relación no está muy bien. Como, ¿por qué un hijo es rebelde con su padre, con su madre? Porque hay algo que está ahí mal, no hay una buena relación, no hay una buena convivencia, sea la razón que sea, algo del pasado, algo del presente, algo que está afectando ahí, alterando esa relación. Y eso es lo que hay que arreglar, ¿no? Como, bueno, hay que pedir perdón. Si hay que olvidar algo, hay que olvidar. Si hay que dejar el ego a un lado, hay que dejar el ego a un lado. En este caso, si debemos acercarnos más a Dios, si debemos dejar la pereza para buscar a Dios, orarle la Biblia y congregarnos, si debemos dejar la pereza y el posponer todo el tiempo para acercarnos a Él, pues dejémoslo. Y principalmente para este año 2022, este año que estamos comenzando, yo ya comencé con algunas cositas por ahí y yo digo, wow, qué bien se siente cuando uno empieza a hacer cosas que uno planeó. Lo planea o lo sueña, lo planea y lo hace, ¿no? Pero a veces solo está en sueños, en metas, pero nunca hay un plan, nunca hay una acción. Yo creo que en este año 2022 y en cualquier año, en cualquier circunstancia de nuestra vida, es obedecer, pensar que le agrada a Dios, porque si estamos agradando a Dios, si estamos agradando a nuestros padres, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Como que hay una armonía, como que todo lo demás tiene sentido. Entonces yo digo, bueno, agrademos a Dios, ¿no? Todo lo que venga de Dios va a ser bueno. Entonces, tener contento a nuestro jefe, ¿verdad? Hablando secularmente, como que hay una armonía, hay un buen ambiente de trabajo. Pero imagínense tener contento a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, qué bien no nos va a ir. Entonces, que Dios le bendiga, que este año 2022 sea uno de los mejores de su vida. Y les dejo un punto para reflexionar del capítulo 9. Y obviamente el punto de reflexión del día 9 es: Dios sonríe cuando confío en Él. Ese es bien interesante, ¿verdad? Versículo para recordar: el Señor se complace en los que lo adoran y confían en su amor, ¿verdad? Adorarle puede ser de muchas maneras: cantándole,
con nuestras acciones, con nuestro día a día. Ahí le podemos adorar. Eso está en Salmo 147:11. Pero la pregunta para considerar, y la vamos a repetir el próximo viernes: puesto que Dios sabe que es lo mejor para mí, ¿en qué área de mi vida es que más necesito confiar en Él? Puesto que Dios sabe que es lo mejor para mí, ¿en qué áreas de mi vida es que más necesito confiar en Él? ¿En qué áreas de mi vida necesito confiar más en Él? ¿En qué áreas usted sabe, usted conoce su vida? Así que le dejo ese reto, esa pregunta. Tiene que responderla inmediatamente, simplemente tal vez si la puede escribir por ahí y decir en qué áreas de mi vida necesito confiar en Dios más, si ya lo hace, ¿no? Bueno, que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo viernes si Dios así lo permite. Y pues nada, continúen en la programación de CTV Internacional y hasta la próxima.